Gracias. Me pregunto cuál es la diferencia entre las firmas electrónicas y las firmas digitales. Es un planteamiento interesante. La respuesta es solamente tecnológica. Las firmas electrónicas son un género, de las cuales las firmas digitales son una especie dentro de ese género. En México cariñosamente le llamamos la FEA, es decir, la firma electrónica avanzada. En un país donde somos tan ajenos a los apodos, la FEA ha venido muy bien. Firma electrónica avanzada. En el estado actual de la tecnología y de la legislación, se regulan específicamente las firmas electrónicas avanzadas, las que nos parecen de mayor seguridad, pero son solamente una especie dentro de un género. Hay muchos más. El presidente Felipe Calderón, hace unos pocos años, 2 años antes de salir, me dio una tarjeta nacional de identidad, que me da pena confesarlo, aún no tenemos. Ustedes tienen el documento nacional de identidad, el DNI, y seguramente es muy útil para todos los trámites notariales. Bueno, por desgracia, nosotros no tenemos eso. Identificamos con pasaporte, con credencial de lector, con licencia de manejar, con todo el caos que esto supone. Y nos quedamos un poquito siempre con la duda. Mi secretaria me dice, toma la tarjeta, ve a la persona y dice, pues antes tenía más pelo, ya no se parece mucho. Y luego me dice, y la señora que vino a firmar está muy joven, licenciado. Y nos queda siempre la duda porque no tenemos un DNI. Aunque el presidente Felipe Calderón mostró su disposición a hacerlo, por cierto, tomando como dato inobjetable el iris de los ojos, el presidente Enrique Peña Nieto ha echado para abajo el proyecto con un argumento no desdeñable: cuesta muy caro. De manera que eso retrasa los esfuerzos que hacemos los notarios en una labor específica de envergadura esencial, la identificación de la persona. Hay muchos más procedimientos: dispositivos biométricos, temperatura corporal, el iris de los ojos, como decía, los registros genéticos de las células, esto parece de ciencia ficción, la geometría de las manos, la geometría del rostro, un termograma facial, la forma de la oreja, la forma en que sonreímos, el aroma corporal, la configuración de los vasos sanguíneos, el modo de andar. Ahí viene fulanito, pero si, ¿cómo sabes? Nada más por el modo de andar y el ruido de los pasos. La letra manuscrita, la forma de mecanografiar, los impulsos cerebrales, los rasgos de articulación de la rodilla, los tatuajes sin duda, y desde luego la modulación y el tono de la voz. Parece de James Bond. Sin embargo, tenemos que afrontar estos desafíos. Pregunta número 2. ¿Y qué es más importante? ¿Un kinegrama o un holograma? ¿Ustedes qué usan? ¿Kinegramas u hologramas o todavía no usan eso? Porque nosotros hemos pasado del binomio tradicional, firma y sello, a un trinomio, firma, sello y primero holograma. Qué fachosos estábamos con los hologramas, qué bonitos se veían en las escrituras. Pero luego nos dijeron, no son tan seguros. Cambia a un kinegrama, que es mucho mejor. Y una empresa suiza hizo pingües negocios con los notarios. Y ahora exhibimos orgullosos en las escrituras la firma, el sello y el kinegrama. Aparte, naturalmente, del papel formal del notario, que nos vende el propio colegio de notarios con un sello de agua y un número consecutivo, presumiblemente infalsificables. De modo que ahora son 4 rasgos: la firma, el sello, el kinegrama y el papel oficial. ¿Cuánta tecnología? Tercera pregunta. Llega don Rufián, y dice: señor notario, quiero registrar mi firma digital. Sí, como no, adelante, pase usted, por fin llegó un cliente. Quiero registrar
Primero mi firma digital de mis negocios, sin duda, adelante. Pero quiero registrar otra firma digital aparte, señor notario, para mi familia y para mi hija que se encuentra en Nueva York. Bueno, no lo sé, déjenme pensarlo. Y una tercera firma digital, señor notario, para aspectos más íntimos. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Puede una persona tener varias firmas digitales? Debo confesar que en principio me desconcerté, pero consultando el asunto dije, ¿y por qué no? Cada una de ellas puede ser objeto de registro, de reconocimiento formal, sin duda, y puede tener muchas firmas digitales. No hay obstáculo ni en la tecnología ni en la legislación notarial para que esto suceda. Cuarta pregunta, son solamente 10 preguntitas, 10 planteamientos. Cuarta, ¿y es siempre idéntica la firma de una persona? ¿Siempre debe firmar igual? Porque cuando recibimos una firma, tomamos la credencial de lector, la licencia de manejo, el pasaporte, la visa, lo que buenamente puedan presentarnos en México y decimos, firme aquí por favor. Oiga, ya le añadió otro rasgo y este palito no lo tenía. Señor notario, la licencia me la dieron hace 20 años, ¿cómo quiere que no cambie mi firma? Y mi secretaria se desconcierta y dice, pues se parece, doctor. La pregunta pues, ¿es siempre idéntica la firma digital de una persona? No, la firma digital puede perfectamente cambiar siempre a condición de que la clave pública encaje con la clave privada. Desaparece inmediatamente después de ella. Es irrepetible, es única. Quinto planteamiento. ¿Y esta firma digital de don Rufino Rufián es estrictamente personal? Bueno, sí lo es en principio, pero atentos, no con la cualidad holográfica, autográfica y de caligrafía de un suscriptor de pluma y papel. No, es siempre distinto. ¿Qué sucede si Rufino Rufián le pasa la clave y el password o la llave privada de su computadora a su amiga y su amiga le saca dinero? No hay forma de detectar la falsificación. Para el banco, quien ha sacado el dinero es Rufino Rufián y no su amiga. No hay forma. Pero ahí hay responsabilidad, ustedes dirán. ¿Y para qué don Rufino se dio la clave? Bueno, la cedió. Y aún puede cederse tal vez a la secretaria de confianza, al contador que lleva los asuntos de la notaría, por la confianza que le tenemos. Sí, pero qué grave es, porque no hay forma de detectar una eventual usurpación. Técnicamente no la hay. La máquina no lo registra. Sexto planteamiento. Insiste don Rufino. Señor notario, ¿me da un original de mi firma digital, por favor, como comprobante? Y uno se rasca la cabeza, se mece la barbilla y dice, ¿quiere usted un original? Sí, que no hay originales en el mundo virtual, porque en el mundo papel hay originales siempre. Bueno, no es que haya original, no es que no haya originales, pero dígame usted qué original quiere. El original que el emisor guarda en la memoria de la computadora, esa es una posibilidad. Pero hay otra posibilidad. El documento que viaja en el espacio virtual, y hay una tercera posibilidad aún. El documento que llega a la oficina del receptor y que es almacenado en una memoria 2 para distinguirla de la memoria 1 del emisor, o el documento que llegado al receptor se imprime por vez primera en soporte papel, o bien un documento interceptado en el medio, ni del emisor ni del receptor, ni con impresión ni sin impresión, por un ente certificador, con un time stamping, con un tiempo preciso, y que él lo guarda para sí, ni tú ni yo, un tercero imparcial. Qué asunto tan interesante, porque a lo mejor un experto en computadoras diría, es que no compares el mundo virtual con el mundo de papel. No me digas que en este mundo virtual de pulsaciones de bytes y de pantallas holográficas hay originales. Ese es un concepto decimonónico.
No puede aplicarse ese concepto de papel original a un mundo virtual, a un mundo que existe, pero no existe. 7. ¿Y cuáles son las funciones más importantes de esta autoridad certificadora que nos esforzamos, la cual nos esforzamos en pertenecer? Hay varias. Pero la primera y la más importante, la más esencial de todas, si me permiten decirlo así, es emitir, revisar la validez, el origen de un documento, archivarlo, publicarlo, registrarlo y reproducirlo para cuando sea necesario. Un documento informático, desde luego. Junto con esta función esencial, hay otras funciones paralelas o secundarias. Pueden ser las siguientes: cotejar ese documento con otros documentos impresos o no, certificar la firma del emisor, certificar la aceptación del receptor, checar la representación del sedicente director general de la compañía. Sí, pero ¿tiene usted facultades? Checar la vigencia del documento, que no ha entrado en quiebra o concurso en la empresa. Es un mundo de funciones accesorias que escapan a esta primera y elemental función de emitir un certificado digital. Octava pregunta, solamente de 10, octavo planteamiento. La diferencia entre entidades de certificación abiertas y entidades de certificación cerradas. Cerradas, como la universidad. Los profes tenemos acceso a un banco de datos en la universidad, pero solamente los profes. Es una entidad de certificación cerrada, como los bancos, los organismos gubernamentales, y entidades de certificación abiertas. A todo mundo, siempre que haya un eventual suscriptor con requisitos sumamente más rigurosos que una entidad cerrada. 9. ¿Y quiénes son estas entidades? ¿Dónde están? ¿Qué color de vestido llevan? ¿Dónde viven? Una pequeña derivación arroja lo siguiente. En Alemania, el servicio postal ordinario hace labores de certificación, entre otros. En Argentina, el Consejo Federal hace labores de certificación. En Brasil, el Colegio de Notarios de Brasil. En Chile, los denominados ministros de fe, que no sé si subsisten, porque los chilenos, Álvaro, no siempre acuden a las reuniones de la Unión, aunque sé que estás haciendo esfuerzos en ese aspecto. Es difícil practicar con los conservadores y notarios chilenos desde este punto. En España, ¿la FESTE todavía es entidad certificadora o ya no lo es? Lo era. Ahora es ANSER, la que ha expuesto por Perú. En Perú tuve noticia hace muchos años de unos fedatarios particulares informatizados. ¿Subsisten aún o ya no subsisten? ¿Están certificados? No son entidades certificadas. La tenía. Pero hay una ley específica, incluso de ellos, son leyes especiales. Muy bien. En Estados Unidos, los denominados cibernotaries, una especie de notarios de ciencia ficción. Y los servicios de correo paralelos, DHL, servicios de mensajería especializada. En México, son 4 las entidades de certificación: los notarios públicos, los contadores públicos, una figura que nos hace competencia en el aspecto mercantil, los bancos privados y las instituciones de gobierno especializadas como la Secretaría de Economía. Pero es casi prohibitivo el acceso. Álvaro, son aproximadamente $18,000 de fianza para poder ser una entidad de certificación. Y eso solamente por la fianza. Aparte, el material, el equipo, la capacitación del personal e instalaciones especiales de resguardo. Los notarios decimos, si no me dejas el chance de formar asociaciones, yo solito no puedo. Y menos un notario de una ciudad provinciana, conservadora.
Concluyo ahora. La víspera que Fausto se iba a doctorar, estaba intranquilo. Decía Fausto: sé derecho, sé teología, filosofía, medicina incluso, pero eso no me interesa. Quiero poder, más poder, mucho poder. Y en ese momento, en el silencio de la medianoche, se escucharon 3 golpes en la puerta. Fausto sale y ve un perro enorme, negro, lustroso. Y le pregunta: ¿quién eres? No te hagas, me acabas de invocar. Ah, ya sé quién eres, pero no te tengo miedo. No te tengo miedo, pásale. Y le dice el perro, el diablo, le dice: tienes que decirlo 3 veces. 3 veces, ¿y por qué? Es que en el infierno tenemos leyes y ahí sí las respetamos, no como acá. Está bien, pasa, se lo dice 3 veces. Dice: muy bien, ¿qué debo hacer? Quiero poder, verdadero poder. Dice: eso no es problema para mí. Durante todo el tiempo que vivas, yo te daré poder, pero una vez que tú mueras, el esclavo serás tú y yo seré el dueño. Dice: no me importa lo que hagas, lo que quiero es poder ahorita. Dice: falta un pequeño detalle, dice Mefistófeles. Y ya, un pequeño detalle, pues ¿qué se te olvidó? Un contratito. Un contratito. Tú con esas formalidades, dice el diablo algo desconcertado. Bueno, son formalidades que hay que observar. ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿En piedra? ¿En mármol? ¿En pergamino? ¿En piel? ¿En cuero de animales? ¿En papel bond? ¿En papel de estraza? ¿Con qué instrumento? ¿Con un pincel? ¿Un buril? ¿Pluma? ¿Un pincel? ¿Con un bolígrafo? ¿Con una máquina de escribir letra? ¿Con qué lo hacemos? No, nada tan sofisticado como eso, dice el diablo. Una hojita blanca. Y con este alfiler te sacas una gotita de tu sangre. Esto sucedió hace 200 años, en la novela de Goethe. Goethe, que era hijo de abogado, y él mismo estudió Derecho, pero nunca se interesó por litigar, no habría imaginado que el ADN de la sangre surtiría sin duda efectos de identificación biométrica. No lo habría imaginado. Ni el diablo tampoco, aunque todo lo sabe. Pero lo sabe por viejo, no porque sepa de tecnologías de la información. Son sin duda 4 elementos importantes. El material donde se escribe, el instrumento con el cual se escribe, un signo misterioso, el sello. ¿Aún ustedes todavía tienen el testamento, Francisco, el testamento místico? Sí. El testamento que lleva sellos y marcas misteriosas en el sobre por fuera, códigos secretos. Sí. Aún nosotros lo tenemos. Sí. Debe ser el hológrafo o el autógrafo, no sé cómo le llaman. Cerrado. Encerrado, lleva marcas de uña, impresiones indelebles que solamente el autor sabe. Pero falta un elemento importante. No importa tanto el elemento donde se escribe, no tanto el instrumento donde se escribe, no tanto el sello misterioso, sino sin duda el elemento humano. Eso es lo que falta, con independencia de la tecnología. Y esto me recuerda a 2 anécdotas finales que deseo referir aquí. La primera sucedió en Atenas, en el siglo V a.C. Sócrates conversa con Menón y le dice: yo pienso, dice, que la gente no aprende, solamente recuerda. No me digas eso, Sócrates, eso es una tontería. Mira, hacemos la prueba ahorita. ¿Cómo se llama tu esclavo? Fulano. Pero con trabajo sabe hablar griego, acaba de llegar de África. No importa, te aseguro que sabe geometría. ¿Geometría? ¿Qué tontería, Sócrates? Y Sócrates, que nunca usó zapatos, con el dedo gordo del pie dibujó en la arena un cuadrado y empezó a interrogar al esclavo. Este lado de aquí, ¿será igual de este? Y el esclavo dice: sí, me parecen iguales. ¿Y este ángulo de aquí, será igual a este otro? Sí, hombre, pues claro que es igual.
Si trazo una línea a la mitad, ¿saldrán dos pedazos desiguales o dos pedazos iguales? Dos pedazos iguales. Ya ves, ya sabe geometría. Solamente está recordando. 5 siglos después, en Jerusalén, Jesús está agachado escribiendo. Así como se agachan los judíos. ¿Qué estaba escribiendo? No lo dice la palabra. Pero le acercan a una mujer y le dicen, esta mujer ha pecado. Y Jesús, un poquito desinteresado, indiferente, se levanta, la ve, se vuelve a agachar y sigue escribiendo. No sabemos qué estaba escribiendo, pero no importa lo que estaban escribiendo, ni Sócrates ni Jesús. Adivinen qué es lo importante. ¿Quién estaba escribiendo? Eso es lo importante. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Un momento tan agradable y tan alegre como para tener un espacio de reflexión y para poder presentar una obra y un libro. Y en mi caso particular, no es un libro común, sino es un libro de un maestro. De mi maestro, el doctor José Antonio Márquez González. Cuando hace ya un tiempo, yo sí les contaba, tenía 38 años, que parecen 170, pero son 38, físicamente digo, hablando de los documentos. Si yo llegara a la notaría del doctor José Antonio, y este chico no firma acá, la asistente le dice, porque no tengo nada que ver con la foto de mi documento. Nosotros teníamos referentes y mi tutora Cristina Mella, tan querida y tan amada por mí, me dijo en un momento, bueno, si hay que hablar de referencias en México, y yo me inicié a estudiar ya hace un tiempo bastante importante. Uno de esos, y quizás el más serio, sea José Antonio Márquez González. Así que yo no puedo dejar de agradecerle a la vida esta fantástica oportunidad. Esto no es una presentación de un libro de un maestro, sino más bien es una invitación al vuelo hacia el lectura. Como el autor bien lo dice, el título cita sobre la justicia de los abogados y notarios. Dice: se trata de un pequeño viaje por el mundo y por el tiempo, por la prosa y la poesía, por el ensayo y la narración, por la biografía y el teatro, por la admonición y también por la frase lapidaria. Digo, nosotros los escribanos creemos, estamos convencidos, como quizás otros profesionales, que nuestros problemas son los problemas del mundo. Entonces nos reunimos en el Congreso, repito lo que decía él, la codificación del derecho notarial, la deontología del derecho notarial, cómo vamos a hacer con todo lo que no nos ponemos a pensar que en el mundo hay miles y millones de personas que no saben lo que hacemos, no tienen ni idea de lo que hace el escribano, y lo que es peor aún, nos desconocen por completo. ¿Sí? Y esa gente que a lo mejor por primera vez se acerca a la notaría por primera vez, quizás lo hace con un prejuicio, porque es cierto que los autores jurídicos o los autores que de alguna manera tratamos de llegar al corazón de las personas a través de nuestros aportes, no advertimos muchas veces que nuestros aportes son solamente aportes científicos, destinados y dirigidos a solamente una parte pequeña de la población, que es la que consume lo que nosotros podemos ofrecer a tono de burla, a tono de protesta. El común denominador de la ciudadanía llega a los profesionales con ciertos preconceptos. Y esos preconceptos yo creo que están dados no solamente en la literatura específica, sino también en la literatura general. Los libros más leídos del mundo no son los libros precisamente científicos, sino son los libros con los que la humanidad ha crecido. De manera que en este fantástico libro, ustedes, como bien dice el autor, van a hacer un viaje en el tiempo. En el tiempo no de lo científico, sino de lo humano, en el tiempo de lo filosófico, en el tiempo de aquellos autores y de aquellos escritores que de alguna manera u otra nos dieron las bases a nosotros para poder vivir como vivimos. Dentro de ellos, yo me permito hacer una simple mención a algunos comentarios fantásticos de la compilación que con mucho esfuerzo ha hecho el autor. El primer capítulo está orientado en la justicia. Y el autor va pasando por autores, comienza con los filósofos, Aristóteles, Platón, diálogos con Sócrates, el fantástico diálogo con Antina, que tanto recordamos los que admitimos que hay un derecho mucho más fuerte que el derecho positivo, y este es el derecho humano que conocemos a través del derecho natural. Y en el apartado 12, el número 12, cita a Aristóteles y dice: el dinero en efecto hízose por causa del cambio, pero en el préstamo que decimos el interés,
multiplica el dinero. De todas las especies de tráfico, esta pues es la más contraria a la naturaleza. Fíjense ustedes qué alusión constante, cuántas veces nosotros no damos importancia a estas enseñanzas. Dice Miguel de Cervantes Saavedra en relación con la justicia: si acaso doblar en la vara de la justicia, que no sea con el precio de la dádiva, sino con el precio de la misericordia. Digo, estos autores han sido leídos por toda la humanidad, mucho más que la ciencia, los aportes científicos que nosotros ahora podemos hacer. De manera que el hombre común tiene un preconcepto oculista, porque ese preconcepto le llega a través de lo que ha leído. Y Shakespeare dice algo fenomenal, de lo cual nos sentimos profundamente conmovidos. Prohibido juzgar, porque somos todos pecadores. Yo agregaría esta frase: y el que juzga está libre de juzgar también. Es la ética judicial. Dice Rousseau en otro parágrafo: el hombre ha nacido libre y sin embargo vive en todas partes entre cadenas. El mismo que se considera amo no deja por eso de ser menos esclavo que los demás. ¿Cómo se ha operado esta transformación? Lo ignoro. Y yo le agrego, pero así es. Esto nos lleva a un pensamiento actual. Digo, ¿somos libres porque no estamos detrás de las rejas? ¿O somos presos de un sistema que a lo mejor en algún momento de nuestra vida, de nuestro espíritu, no nos deja vivir? Digo, reflexiones que se me van ocurriendo, como a ustedes se les guardaron ocurrir muchas después de leer este libro. Mahatma Gandhi dice: la verdadera fuente de los derechos es el deber. Algunos de ustedes ayer en charlas íntimas me han dicho: Sebastián, han pasado ya mucho tiempo de la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Cuándo va a faltar para que se dé la Declaración de los Deberes? Esto es, estamos acostumbrados a pedir nuestros derechos, pero ¿estamos también acostumbrados o queremos realmente cumplir nuestros deberes? No puedo menos que finalizar leyendo dos pasajes del escribano, una parte del juez y parte del abogado, dos pasajes del escribano. Usted sabe que en Argentina no se dice notario. En Argentina se dice notario en las grandes ciudades. En las ciudades como la mía, si yo le digo a alguien soy notario, me dice, bueno, doctor, es una Inca-Cola, ¿qué es eso? Nadie sabe qué es. Nosotros los escribanos tomamos del derecho español la palabra escribanos y ahí quedamos. Quedamos verdaderamente. El cartel de mi oficina dice escribano, escribanía. El sello mío dice escribano, no dice notario, dice escribano. Pero lo que no advertimos en Argentina es que tomamos las burlas, porque nunca en el derecho español, Isidoro lo podrá decir mucho mejor que nosotros, nunca en el derecho español se le faltó tanto respeto a la figura del escribano como en la Edad Media con los literatos españoles que tomaban el oficio escribaní, con el licenciado Vidriera y demás, como si fuese un oficio burlesco y además absolutamente inmoral. Fíjense lo que dice Miguel de Cervantes Saavedra: siendo un oficio el del escribano sin el cual andaría la verdad por el mundo, sombra de tejados, corrida y maltratada, es el escribano una persona pública y el oficio del juez no se puede ejercitar cómodamente sin el suyo. Los escribanos han de ser libres y no esclavos ni hijos esclavos, legítimos, no bastardos, de ninguna mala raza nacidas. Después se pregunta, dice, ¿por qué se ha de pensar que de más de 20.000 escribanos que hay en España se lleve el dinero de la cosecha como si fuesen cepas del majuelo? Hay algo de la función notarial que no ha sido advertido en la literatura española del siglo de la Edad Media y que nosotros tenemos que resaltar como absoluto. Y vuelvo, tomando pedido José Antonio con tu permiso, las fantásticas citas que ha hecho acá, a la función ética notarial. Precisamente de la persona del notario de lo que nunca se debe dudar, porque el notario surge el más amplio deber de la verdad. Un escribano y un gato en un pozo se cayeron. Como los dos tenían uñas, por la pared se subieron. Nosotros tenemos el deber hoy de luchar para la prosperidad. Para Rubí, que no sé si andará por acá, la hija de José Antonio, para los hijos de Sergio, que andarán por ahí, que están estudiando Derecho, iniciando sus estudios. Nosotros debemos dejarle un mejor futuro. Porque en definitiva la rueda de la evolución es eso. Si los que vengan después de nosotros van a tener un peor futuro, o nosotros hemos fracasado como juristas. Entonces tenemos que luchar para que ellos tengan un mejor futuro. La manera de luchar es conociendo nuestra historia.
reírnos de lo que dijo la literatura anterior, aprender de las sabias palabras de los grandes filósofos y todo lo que ha plasmado nuestro querido José Antonio en este fantástico libro que yo los invito a leer, porque precisamente es en este viaje del tiempo lo más probable es que encuentren regocijo, paz y prosperidad. Muchas gracias por su atención.